encuentro con la verdad. Este es Luis Alberto Jovel y algo que he estado viniendo diciendo yo la última semana, algo que prometí la semana pasada, era de que prometí de que iba a hablar acerca de los anabaptistas. Y usted me diría, ¿qué? No, eso suena como que son bautistas. Y sí, puede ser que los bautistas tenemos ciertas raíces anabaptistas con ciertos rasgos, solo que el bautista, salió de Inglaterra, no salió de Europa continental como los anabaptistas fueron. Y la razón por la cual estoy haciendo este video es porque han habido muchas controversias últimamente con muchos choques con neoreformados y neocalvinistas, que lo he explicado una y otra vez, y usted lo puede leer en luisjovel.com, ponga neoreformado o neocalvinista y va a encontrar que he hecho muchas entradas con respecto a eso. Quiero aclarar algo. Yo estudié en un seminario reformado, en Ridley College, aquí en Australia, junto con Moore Theological College, son de los más reformados seminarios que uno puede encontrar aquí en Australia. Yo me considero reformado. Yo nací en una cuna bautista con descendencia de Bautista del Sur y por lo tanto muchos de los bautistas del sur son calvinistas y yo crecí en este ambiente. Pero me he encontrado últimamente, en los últimos años, muchas personas que han abrazado el calvinismo y creen que la única forma del cristianismo es calvinista. Aún hay un blog de una persona que la dirección es El Emperador Desnudo, donde dice que el calvinismo es igual al cristianismo. Otra cosa no existe. Y bueno, hay otros también, muchos luteranos piensan de esa forma, de que si uno no cree como los luteranos creen, uno está equivocado. Muchos pentecostales piensan de esa forma también, de que si uno no cree como el modo de los pentecostales, están errados. Y yo creo que todos estos son extremistas de estas denominaciones, de estas tradiciones cristianas. Son muy extremistas y más extremistas aún que los católicos, porque los católicos, aunque ellos se dicen que son la iglesia, aún están dispuestos a reconocer a los demás protestantes como comunidades de fe, mientras que estos nuevos cristianos, estos neocristianos, neo lo que sea, neo que decir extremista el día de hoy, o que tienen una nueva versión de lo que en el pasado fue, estas personas no dan cabida a que haya otro grupo salvo aparte que el de ellos. Y esto ha pasado últimamente con muchos jóvenes, más que todo jóvenes, que han abrazado la fe calvinista, que han creído de que lo que ellos creen es el pináculo de la fe cristiana y que es lo único que la reforma tomó lugar, su posición calvinista o su posición reformada. Eso no es así. Durante la reforma hubieron dos clases de reformados. Los historiadores la dividen así. Los reformados se dividen entre los reformados magisteriales, en los cuales entran los principales reformadores, que son Calvino, Lutero, Zwinglio y Calvino. Y muchos me pudieran objetar de lo que estoy diciendo, el orden que lo estoy diciendo, porque muchos, históricamente fue Zwinglio en Suiza el que comenzó la reforma, la reforma en sí. Lutero le siguió, pero no estaban en comunicación uno con el otro hasta mucho después. Y llegaron a no estar de acuerdo conforme a la Santa Cena, y por último Lutero, cuando a Zwinglio lo mataron, dio gracias a Dios. Así era la reforma, mis hermanos, mis hermanas. Así eran, no eran personas, nosotros pensamos que eran personas amorosas, no, estas personas eran a veces con sus caracteres muy fuertes y la forma como se comportaban era una forma muy pésima, hasta llegar a poner a la horca, a llegar a ahogar personas o llegar también a exiliarlas, a desterrarlas. Es algo que pasó, lo que uno puede ver, que a través de todo eso Dios se movió, a través de todos esos errores humanos Dios se movió y Dios hizo grandes cosas a través de esas personas. Pero así, entonces habían la reforma magisterial, que fueron Zwinglio, Lutero, Calvino. ¿Y qué es lo que los hace magisteriales? Porque ellos se valían del magisterio para implementar sus reformas. El magisterio, o sea, el gobierno, ellos miraban que el gobierno y la iglesia tenían que ir mano a mano. Y como lo he dicho antes, me pregunto si algún presbiteriano, si algún luterano ven que eso es bueno el día de hoy. Claro que no, pero Lutero lo veía bien, Zwinglio lo miraba bien y Calvino lo miraba bien. Pero existe el otro lado de la reforma,
que se llama la Reforma Radical. Y la Reforma Radical es aquellos reformados que usted quizás nunca ha oído sus nombres, como Menno Simons, como Conrad Grebel y otras personas, Felix Manz, que lo voy a mencionar después, y Max Felix, que son personas de que usted nunca lo ha oído, pero son las personas que propusieron radicalmente para sus tiempos que el bautismo de adultos es el verdadero bautismo bíblico y no el bautismo de niños. Y también propusieron algo que era totalmente en contra de lo que estos tres reformadores magisteriales pensaban. Ellos creían que el Estado no podía tener ninguna influencia sobre la iglesia ni la iglesia sobre el Estado, que los dos tenían que ser separados. Esa fue una idea peligrosa para los tiempos de la Reforma. ¿Por qué? Porque cuando era bautizado alguien de pequeño, de infante, se identificaba con el país con el que estaba. O sea, que si uno lo bautizaban de pequeño en España y católico, uno crecía a ser católico bajo esa nación. Y si uno era luterano y lo bautizaban luterano o lo bautizaban calvinista o lo bautizaban de Zwinglio, que era reformado, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Uno era ciudadano automáticamente de esa nación donde uno estaba siendo bautizado. ¿Y qué pasó cuando vinieron los reformadores radicales y dijeron, no, uno tiene que ser bautizado de adulto? Entonces, lo que uno está diciendo es, por implicación, de que ya no tenía nada que ver con su país, sino que uno tenía una patria que era el cielo. Y eso era muy peligroso para Calvino, para Lutero, para Zwinglio, para el plan de reforma que ellos tenían. Que hicieron bien o hicieron mal, para mí hicieron muy mal, mataron muchas más personas. Justo L. González en su historia de la iglesia cristiana documenta de que que el número de muertos durante la reforma de guerras entre protestantes y católicos fue mucho mayor cuando tanto protestantes como católicos mataron a anabaptistas que entre ellos mismos, entre católicos y protestantes. Fue mucho mayor cuando estos dos se unían para destruir a los anabaptistas que cuando ellos se estaban matando uno a los otros. Sí, quiere decir que esas son las cosas que no oímos porque nos gusta tener una cierta versión de la historia. Justo L. González lo habla acerca de eso y yo le invito a que lea el segundo tomo y ahora yo me he fijado que en español hay un solo tomo, así que léanse la historia de los radicales en su teología, no en su teología, sino que en su historia de la iglesia cristiana. Pero la razón por la cual yo quiero hablar acerca de los anabaptistas es porque los he mencionado muchas veces y no solamente yo los he mencionado, sino que en el Whitehorse Scene, con Michael Horton, que es una persona que yo respeto mucho por su erudición y también porque defiende mucho la palabra de Dios, pero tienden a tergiversar lo que son los anabaptistas. Ellos, en el episodio emitido el 6 de marzo del 2011, eso fue hace mucho tiempo, y lo que estoy diciendo, lo que ahorita voy a decir en adelante, es algo que yo escribí en esta fecha, más o menos en esa fecha, cuando oí esto, y me encendió un poco porque acaba de leer un libro y lo voy a mencionar. Los del Whitehorse Scene y sus compañeros, Michael Horton y sus compañeros, catalogan a los anabaptistas a ser una continuación de los místicos medievales, y luego dice que no son parte de la Reforma. Pero yo me pregunto, ¿de dónde sacan ellos estas conclusiones? ¿De dónde fueron a estudiar la teología o la historia de la iglesia? O sea, ¿no han oído hablar Michael Horton y los demás de la Reforma Radical? Y ese es un problema, que muchos simplemente no aceptan que estas personas eran cristianas o que estas personas eran protestantes. Pero porque hubieron ciertos estragos, porque hubieron ciertos abusos dentro de ellos. Y lo problemático es que Horton y también otros modernos calvinistas o modernos reformados, modernos protestantes, creen que solo hay dos ramas protestantes, la luterana y la calvinista. Muchos dirían que también está la anglicana, muchos otros dirían que también está la zwingliana. O sea, pero muchos niegan y proclaman que solamente ellos son los verdaderos reformados. Yo oigo también a Issues, etcétera, que es un programa del Sinodo de Missouri, del luterano,
Y ellos prácticamente hasta tienen un corto, cuando dan sus anuncios, dicen que este pastor se quitó los yugos de la reforma y abrazó el luteranismo. O sea que aún ellos hacen una gran diferencia. Y por eso le digo, no solamente entre las sectas hay ese elitismo, sino que también muchas veces dentro de nosotros los evangélicos, creyentes, protestantes. Bueno, Michael Horton en el programa que acabo de mencionar, menciona en el minuto 12, del segundo 8 hasta el segundo 15, que los anabaptistas no forman parte de la reforma, y afirmó que eran una continuación del movimiento místico medieval de los siglos anteriores. Y los siglos anteriores hubo un movimiento que se llama quietismo, y el quietismo decía de que no teníamos que usar el intelecto para llegar a Dios, sino que teníamos que dejar que la luz interna nos llevara hacia Dios. Y eso también fue suprimido tanto por los católicos primeramente y cuando ya la reforma tomó lugar, lo fue suprimido también por los protestantes. Un ejemplo del quietismo fue Teresa de Ávila. Si ustedes se recuerdan, y lo que voy a decir es algo fuerte para algunos, yo he leído Teresa de Ávila, lo he tenido que leer en mis estudios teológicos porque tengo que saber qué es lo que pasa en otras tradiciones cristianas o en la historia cristiana. Y Teresa de Ávila lo que ella tenía es de que ella venía a la iglesia y tomaba la Santa Cena, Eucaristía, como los católicos le llaman, que es la forma griega de decirlo. Y ella adoraba a Dios y decía que tenía orgasmos. Tanto era la presencia de Dios para con ella que tenía orgasmos sexuales cuando ella estaba delante de la presencia de Dios. Así que esto es bien, eso los protestantes lo rechazaron, los católicos lo suprimieron, pero después hicieron a Teresa de Ávila una doctora de la iglesia por los escritos que ella tenía. Pero es el quietismo, y eso tuvo influencia aún en el siglo XVI, XVII y XVIII. Esta es parte de la historia cristiana, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos. Es algo que tenemos que llegar a entender, de dónde vinieron las cosas, cómo se desarrollaron ciertos movimientos dentro del cristianismo. Así que Horton condena a los anabaptistas como herejes, ya que debido a que no pertenecen a la reforma magisterial, deben pertenecer, por deducción, al archienemigo de la reforma, la Iglesia Católica Romana. Y ahí es donde, por eso le mencionaba a Teresa de Ávila. Decían, los anabaptistas simplemente son como Teresa de Ávila y los quietistas. Por eso es que estas personas tienen que ser eliminadas dentro de la reforma. Pero, al parecer, sensación descarada de los hechos. Eso es lo que es. Es una tergiversación. ¿Por qué? Porque al parecer Horton y sus amigos, sus compañeros de su programa, son un nuevo tipo de revisionistas de la historia, que están tratando de reconstruir la reforma de acuerdo a sus propias ideas para decidir quién pertenece o no a la reforma, y esto es algo neto de los neorreformados o de los neocalvinistas. Estos simplemente quieren decidir quién es quién es el que entra y todos los demás se van. No son parte de nuestro grupo. Y si no es parte de nuestro grupo, prácticamente uno no es salvo. A mí me han culpado de que yo ya no soy reformado, pero ¿por qué? Porque yo digo de que creo que yo tengo bastantes alineamientos anabaptistas. Pero el hecho de que yo soy bautista, y eso es una de las virtudes de ser bautista, que uno tiene la libertad de conciencia de llegar a leer la Biblia y llegar a conclusiones que uno le parecen que están correctas. Claro, lo hacemos bajo la sujeción de la congregación y viendo también la historia, pero un credo no va a dictar lo que Dios me puede revelar a mí. Ese es un problema que muchos ven en los bautistas, que nosotros creemos lo que queramos. Pero cuando yo llegue al cielo, le decía ayer a una persona, a mí no me van a preguntar qué es lo que creíste de la confesión de Westminster, qué es lo que creíste del concilio de Dort, qué es lo que creíste de X cosa. No, del mensaje bautista, del fe y mensaje bautista. No me van a preguntar nada de eso. ¿Qué creíste en lo que leíste en la Biblia? Eso es lo que me van a preguntar. No me van a preguntar qué leí en una confesión. No me van a preguntar lo que leí en un credo. Muy importantes son y me guío por ellos. Pero no son mi autoridad infalible o última autoridad, como lo es la palabra de Dios.
Bueno, James R. Peyton Jr. ha escrito una joya de libro titulado How to Get the Reformation Wrong, Correcting Some Misunderstandings. Cómo tomar la reforma equivocada, corrigiendo algunos malos entendidos. Él tiene un capítulo titulado ¿Cómo los anabaptistas encajan? Y él se refiere a cómo los anabaptistas encajan a la reforma. Él señala, con razón, que muchos toman la reforma equivocadamente a continuar utilizando el término como anabaptista como una designación para todos, para un surtido mucho más diverso de los movimientos religiosos, que no eran ni católico ni protestante. O sea, que anabaptista viene siendo un título peyorativo que todo aquel que era radical, si lo ponen el título. Ambos bandos, católicos, romanos y protestantes, veían a los anabaptistas como una amenaza a sus propios intereses. Mientras que los católicos romanos vieron al anabaptismo como protestantes que debían de ser eliminados, los protestantes vieron a los anabaptistas como un rechazo de la reforma magisterial. ¿Y por qué? Porque rechazaban, como he dicho antes, la conexión entre iglesia y del Estado, y también rechazaban la práctica que los luteranos tenían con respecto a eso de estar uno con el Estado. Y eso se vio aún en la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucho estudio sobre esto. Un compañero mío que sacó un doctorado con respecto a la Segunda Guerra Mundial, con respecto a cómo la iglesia tuvo que ver con Hitler. Y él sacó su doctorado acerca de eso y él me dice de que sí, que el pensamiento luterano, aún dentro del catolicismo, tuvo mucha influencia. ¿Por qué? Porque el pensamiento luterano enseña de que existen dos reinos, el reino de la izquierda y el reino de la derecha. El reino de la derecha es de la iglesia y el reino de la izquierda es del civil. Y uno no se tiene que meter con el otro. O sea, que uno no puede ser profeta diciéndole, como iglesia, diciéndole al reino de la izquierda que lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien. Uno simplemente tiene que quedar callado. Ese es el error ese es el error que se llegó. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido todos los reinos. Hermanos, y estamos abriendo una caja de Pandora. Porque ¿cuántos de ustedes, hermanos, que ustedes son cubanos, o quizás aquellos que están en México ahorita, que están en elecciones, si se hace un fraude, ¿quién lo puso entonces a esa persona? O el comunismo. Ganaron, mataron al presidente elegido por el pueblo, y alguien se impone como presidente, como dictador. Saddam Hussein, etcétera, etcétera. Hitler en este caso. ¿Dios dejó que todo eso pasara o es la injusticia del mal? Los calvinistas dijeran, o muchos neocalvinistas, no los calvinistas, sino muchos neocalvinistas, muchos neoreformados, aquellos que siguen a Clark, no me recuerdo bien el nombre, un filósofo cristiano calvinista, dirían que sí, que Dios dejó que todo eso pasara. Yo no sé cuál es la respuesta a eso. Yo tengo mis propios puntos de vista, que no es el tema del día de hoy, pero eso es como ha influenciado el pensamiento luterano en ciertas tendencias cristianas. Por eso es que estoy haciendo mucho énfasis también de cómo usted entiende, cuánto usted sabe de la historia de la iglesia cristiana. Sabiendo nuestra historia, vamos a entendernos mejor. Igual cuando usted va a un consejero y el consejero no le da automáticamente la respuesta. Primero quiere saber cuál es su trayectoria en la vida. Y entonces él saca sus conclusiones y dice, bueno, usted se comporta por esto y esto y esta razón, porque usted en la niñez tuvo esto, porque usted en su juventud tuvo esta otra cosa, porque usted con su esposa empezaron a hacer su noviazgo, por lo tanto esto ha acarreado durante los años. Así mismo, así a un micro modo, se puede eso también aplicar a un macro modo a un movimiento que es el movimiento del protestantismo. Lo que estoy diciendo es algo controversial, yo sé. Hay que mucho indagar sobre esto, hay que leer mucho al respecto, pero son pensamientos que le quiero dejar a usted ahora. Bueno, se rechazó la conexión entre Estado y la iglesia, y muchas de las otras prácticas siguieron viviendo muchas prácticas de Roma siguieron viviendo dentro de la reforma magisterial, al menos por un tiempo. Las vestimentas muchas veces, también la forma de la predicación, la forma del estudio, la forma de discipular, muchas de esas cosas siguieron.
Y los anabaptistas rechazaron tanto lo que Lutero y Calvino estaban haciendo, no porque eran antirreforma, más bien porque vieron que en muchas cuestiones no iban lo suficientemente lejos. Este es otro punto controversial, si es que tenían que llegar tan lejos o tenían que hacerlo, o tenían que tener más cuidado. Como se mencionó, se mantuvo la alianza entre Iglesia y Estado y también se mantuvo el bautismo de infantes. Esas fueron las cosas que no tuvieron, los reformadores magisteriales no tuvieron las agallas, hay veces, porque Zwinglio pasó un tiempo indeciso que si lo hacía o no lo hacía. Lutero nunca tuvo ese problema y Calvino no creo que lo tuvo también, porque ellos vivían en ese mundo, ellos no miraban otra cosa diferente. En cambio, los anabaptistas sí llegaron a las conclusiones lógicas de las proposiciones que estaban haciendo estos otros reformadores magisteriales. Pero para corregir los malos entendidos de Horton y algunos otros por ahí también que creen que los anabaptistas no son parte del cristianismo, y la tergiversación de quiénes son los anabaptistas, me gustaría enumerar las diferencias de las diferentes marcas de anabaptistas en el siglo XVI, según el listado de Peyton, que es el libro que mencioné. Son 7 que él menciona, Justo L. González, en la historia del pensamiento cristiano, que es también que es un compendio o va junto con la historia del cristianismo de él. En el tercer tomo tiene un capítulo que se llama Los anabaptistas y radicales. Y él habla acerca de 4 formas de anabaptistas. Es el anabaptista, el radical, el militante, el místico, el anabaptista pacífico, el pacifista y el resto. Él lo divide en 4. Peyton lo divide en 7. Yo creo que la división de Peyton es un poco más exacta, es un poco más fina, más al fondo de quiénes son los anabaptistas. Así que el primero es el anabaptismo suizo. Estos salieron de Zúrich y originalmente estaban trabajando junto con Zwinglio. Y es cierto, Zwinglio era muy cercano a los anabaptistas al principio, pero luego él terminó también persiguiéndolos tal y como Lutero y Calvino lo hicieron. Conrado Grebo y Mans Félix los influyeron a estos anabaptistas de Suiza. Ellos querían un tipo más riguroso de discipulado que él practicado tanto en el catolicismo y en el protestantismo. Abrazaron el pacifismo y el rechazo de las normas que se encuentran en su sociedad cristianizada. O sea que ellos rechazaron aún jurar delante como lo hacemos ahora el día, jurar delante de un juez o en una corte. Ellos no podían hacer eso. La crisis de este grupo fue en su rechazo a la sociedad medieval. Se creó una especie de comunidad monástica para sí mismos y no trataban con el mundo exterior. Y esto creó un problema. Porque aunque no somos de este mundo, tenemos que vivir en este mundo. Y tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ir a comprar. Pero estos anabaptistas suizos se hicieron insulares y por eso es que desaparecieron. Está el otro, el anabaptismo establecido, número 2. Esta rama de anabaptismo fue de corta duración, dirigido por Hubmaier, así se apellidaba su líder. Recibió el apoyo de los gobernantes locales, lo cual es muy inusual dentro de los anabaptistas. Recordemos que los anabaptistas y la reforma radical no quería la influencia del gobierno para con ellos. El movimiento tuvo lugar en Wachau, Alemania, pero terminó cuando Hubmaier fue capturado y asesinado en 1528. Bueno, luego viene el anabaptismo militante, y este es el que tienen que oír, y este es el que más se hace énfasis, con Horton y con otros que los quieren tirar abajo. Uno de los dos que más afectó el pensamiento sobre los anabaptistas. Esta es una de las 2 ramas anabaptistas por las que reciben mal nombre de aquellos como Horton y otros que representan a los anabaptistas como radicales, extremistas y personas peligrosas que siguen sus propias profecías y la interpretación privada. Fue en la ciudad de Münster, en el norte de Alemania, que los anabaptistas ganaron la mayoría en el consejo de la ciudad. Debido a sus convicciones, se promulgaron leyes que estaban cada vez más radicales. Muchos ciudadanos se fueron de esa ciudad y llevaron su descontento a los países tanto católicos y protestantes. Los líderes de la ciudad, Jan Mathitz y Jan van Leyden, se veían como los profetas del Antiguo Testamento y se introdujo la poligamia en la ciudad, así como prohibir el pecado por decreto civil.
Esto suena muy, pero muy loco, ¿verdad que sí? Las otras ciudades, oyendo esto, emprendieron una guerra contra la ciudad y los anabaptistas fueron derrotados. Hay que ver que no solamente las ciudades protestantes hicieron guerra contra los anabaptistas, sino que también los católicos, tanto los ejércitos católicos y los ejércitos protestantes tomaron un descanso para pelear entre ellos y fueron en contra de esta ciudad y la vencieron. En otro evento de la historia de que los católicos y protestantes se unieron fue cuando pelearon en contra de los musulmanes que venían ya por Viena, se unieron junto con los católicos para pelear para que el empuje del musulmán no entrara. Por eso es que usted ve los países yugoslavos, muchos de ellos son musulmanes, no porque ellos nacieron así, bueno, ya llevan más de 500 años de ser musulmanes, pero porque fueron forzados a convertirse musulmanes, porque una vez que cayó Constantinopla allá en Estambul el día de hoy, allá en Turquía, los musulmanes tomaron mucha fuerza, pero fue hasta en los años 1490 y algo, 92 fue que los expulsaron, si no me equivoco, me puedo equivocar en eso porque no he estudiado mucho eso, cuando los reyes de España expulsaron a los moros, o sea, los árabes de la península, y por eso es que tienen Andalucía, y Granada, en España eran centros musulmanes. Y esto es lo que estaba pasando, y entonces vienen los católicos, los protestantes se unieron y repelaron ese ataque. Y eso lo puede leer también en la historia de Justo L. González. Es la mejor introducción de la historia de la iglesia que yo puedo recomendar. Así que esta no fue la primera vez que católicos y protestantes se unieron para pelear contra un enemigo que ellos percibían que era un enemigo común. Así que llegaron y tomaron la ciudad y los anabaptistas fueron derrotados. Este episodio no fue olvidado por los gobernantes de Europa, que llegaron a considerar a los anabaptistas como terroristas, insurrectores, pero terroristas es el mejor término de ahora. Y también ayudó a Simon a abrazar el pacifismo como un rasgo del anabaptismo. Y esto de Simon voy a hablar ya después, brevemente. El anabaptismo comunitario, este es el número 4. Como su nombre lo implica, esta rama de los anabaptistas practicaban la comunidad de bienes, o sea que eran comunistas, por decirlo así. Esto se debió al considerarse a sí mismos una comunidad separada del resto, y también según Hechos 2 y 4. Usted recuerda Hechos 2 y 4, todos lo tenían en común, dice la Biblia. Después del siglo XVI, solo los uteritas mantenían este estilo de vida. Y yo no sé si alguno de ustedes ha oído los uteritas. Esta es una denominación que salió después de los anabaptistas también. Bueno, el número 5 es el anabaptismo místico. Esta es la otra rama del anabaptismo por la cual los anabaptistas aún reciben golpes en la cabeza, junto con el anabaptista militante. Pero no se toma en cuenta que tal forma de anabaptismo murió junto con la guerra de los campesinos, que tomó años en 1524 y 1526. ¿Y qué es la guerra de los campesinos? Si usted ha visto la película de Lutero, la última, con Gans, se llama uno de los artistas, bueno, lo va a ver ahí cuando esté hablando, pongo ¿cómo se llama esta cosa? La picture al lado mío, la cartulera al lado mío. En esta película se echa de ver de cómo es que los campesinos, Lutero decía de que cada persona podía leer la Biblia y podía llegar a sus conclusiones. Eso fue lo primero que dijo Lutero. Pero después los campesinos empezaron a ver que ellos podían reclamar sus derechos. Los loores o los dueños de la tierra estaban aprovechando de muchas personas. Y por lo tanto ellos veían que tenían el derecho de rebelarse en contra de estas personas. Lutero dijo que aquel que mataba a un campesino o que mataba a una de estas personas hacía el servicio de Dios. Y los príncipes luteranos y los príncipes alemanes del área donde estaba Lutero oían lo que Lutero decía. Entonces Lutero fue el que dejó que mataran 120,000 personas durante todo ese tiempo. Fue una matanza grande. Fueron personas que querían ser libres del yugo, pero Lutero, del yugo de sus amos, pero Lutero vio eso como una amenaza a su reforma. Y esto viene bien claro en la película de Lutero, en la última. Eso es lo que pasó.
es el anabaptismo místico. ¿Eran anabaptistas? Sí. Es este tipo de anabaptismo que hizo hincapié en el creyente, que el creyente puede obtener una conexión mística con Dios. Dios podía hablar directamente a los creyentes para decirles su voluntad en la tierra. Mientras que algunos tomaron un enfoque quietista, y ya expliqué qué es quietista, otros, como Thomas Munza, adoptó un enfoque muy activista, incluso tomando parte de la guerra de los campesinos. Debido a su naturaleza elitista, era restrictivo, ya que solo algunos podían recibir la revelación del Espíritu y los demás tendrían que seguir. O sea que tenían gurús dentro de ellos. Aunque este tipo de espiritualidad todavía está presente con nosotros, usted lo puede ver en la tele cristiana, en algunas partes de la cristiandad, no ocupa un lugar destacado entre los anabaptistas de la actualidad. Los anabaptistas, ninguno de ellos creen tales cosas. Y una cosa que se me olvidó acerca del anabaptismo militante, que no lo he escrito aquí, pero se lo quiero mencionar, es de que el anabaptismo militante, cuando tomaron Münster, cuando fueron derrotados, pusieron a Jan Matthys y a Jan van Leyden, los pusieron a los dos en jaulas. Y hasta el día de hoy, si usted pone Catedral de Münster en el Google, en fotos o imágenes, usted va a ver que hay dos cosas arriba de la catedral, hay dos como jaulas, y ahí es donde dejaron que los cuerpos de estas personas estuvieran hasta que se pudrieran, para que nadie más se pudiera levantar a hacer lo que estas personas hicieron. O sea que, pero le digo, esos tiempos, ahorita estamos viendo la gloria, en esos tiempos la gente era un poco más salvaje, por decir así. Bueno, ni tanto, porque el ser humano no cambia. Bueno, anabaptismo espiritualista. Un derivado de los anabaptistas anteriores, de los bautistas místicos, era un derivado, pero que también fueron de la orientación quietista, alegando que habían recibido las intervenciones directas del Espíritu Santo. Una vez más, debido a su carácter elitista, este movimiento se limitó a algunas personas y nunca se convirtió en una comunidad organizada. O sea que los anabaptistas espiritualistas, usted los encontraba de un pueblo a otro, hay veces que no habían, así que nunca se organizaron en comunidad. Y el último, el número 7, es el anabaptismo apocalíptico. Y este anabaptismo apocalíptico yo creo que no ha muerto, porque muchos que nunca han oído de los anabaptistas aún siguen prediciendo cuándo el Señor va a venir. La última rama del anabaptismo también afirmó tener la revelación divina en cuanto a la segunda venida de Cristo. Hans Hut fue un claro ejemplo de este movimiento, que predijo la venida de Cristo en 1528. Melchior Hoffman predijo el retorno de Cristo a Estrasburgo en 1533, pero este fue encarcelado a su llegada, porque él fue para Estrasburgo a esperar la venida del Señor, y cuando él llegó, como era anabaptista, al llegar ahí, fue encarcelado y murió 10 años más tarde, pasado el momento de su profecía. De interés es que aunque nos encontramos con estas figuras en los anabaptistas, hubo tendencias similares dentro del catolicismo romano y del protestantismo. Y un ejemplo que a todos les va a asombrar fue que Lutero consideraba al actual papa de su tiempo, a Leo X, el anticristo. Pero cuando murió el Leo X, tanto las sospechas de Lutero probaron a ser equivocadas. O sea que no solamente habían de los anabaptistas o algunos otros querían predecir cuándo iba a venir el Señor o cuándo iba a empezar toda la última destrucción, sino que también Lutero hizo sus cálculos y también se equivocó. Así que son 7 formas de anabaptismo que Peyton nos da: el anabaptismo suizo, el anabaptismo establecido, el anabaptismo militante, el anabaptismo comunitario, el anabaptismo místico, el anabaptismo espiritualista y el anabaptismo apocalíptico.
Fijémonos, hay tres tipos de anabaptistas que tenían una inclinación espiritual que no duró: la militante, la espiritual y la mística. No puedo decir lo mismo del anabaptismo apocalíptico, porque como he dicho antes, se encuentra en un igual ámbito tanto en católicos como en protestantes hasta el día de hoy. Y para terminar, lo curioso es que aunque perseguidos, de los que sobrevivieron todas esas persecuciones, queridos hermanos y hermanas, cómo los mataban, tanto los luteranos, los calvinistas y los católicos, pero más que todo los protestantes son los que mataban esta clase de personas, porque tendían a vivir dentro de sus áreas en Europa. Les decían que tenían que recantar, que si se habían bautizado de nuevo, el bautizarse de nuevo era una ley imperial en toda Europa, que no se podía hacer por los donatistas, que en la serie de las herejías en la iglesia primitiva lo voy a mencionar. Los donatistas, ellos también se bautizaban de nuevo, pero ellos decían otras cosas muy diferentes a estas personas. Había esa ley que no se podía bautizar, y si uno se bautizaba era usualmente ejecutado. A algunos se les pedía que recantaran su nuevo bautismo, su nueva fe, pero no lo hacían, y lo que hacían muchos, los quemaban, los implantaban en estacas, les confiscaban. La forma más, creo, más humanitaria que ellos usaban es que les confiscaban todos sus bienes y los desterraban. Otra cosa que hacían también es que los ahogaban. ¿Por qué? Porque les llamaban un segundo bautismo. Ellos les iban a dar el segundo bautismo, que era ahogarlos. Y alguien puso acerca de cómo Calvino habla acerca de la persecución, y Calvino también persiguió mucho de los anabaptistas. Y pasa en mi blog de luisjubel.blogspot.com, usted lo puede ver abajo, puse una entrada esta semana con respecto a de cómo Calvino habla acerca de la persecución, pero él también persiguió muchas personas. Él también persiguió y dejó que su consejo adentro de la ciudad de Ginebra mataran, exterminaran o desterraran a personas como estas, que simplemente querían seguir el cristianismo tal y como lo miraban en las Escrituras. No niego tampoco, no van a decir que solo estoy igual como Horton o como muchos neorreformados o neocalvinistas que solo dicen una parte de la historia. Muchos anabaptistas negaron la Trinidad. La razón fue porque esa palabra no la encontraban en la Biblia. Recordemos que el empuje era de que ellos querían solamente basarse en la Biblia. Muchos de ellos negaron la Trinidad, pero Miguel Servet, que fue muerto en Ginebra por medio de, no por la mano de Calvino, pero el consejo de la ciudad lo mandó a matar y Calvino dio el ok. Calvino quería que lo decapitaran, porque era una forma más con más compasión para ser muerto. Yo no sé, si a mí me van a matar como me matan, es igual malo. En cambio, los concejales de la ciudad de Ginebra dijeron que no, que lo tenían que quemar, y lo quemaron con leña verde. Así como ellos se quemaban. Pero Servet no entraba, hasta donde yo sé, no entra al ámbito anabaptista, pero sí muchos anabaptistas rechazaron no solamente el bautismo de niños y tampoco la unión entre Estado Estado y gobierno, entre Estado y Iglesia, sino que también llegaron a rechazar la Trinidad y también muchos la encarnación de Cristo. Pero todo ese anabaptismo murió en el siglo XVI y XVII. Los que quedaron y los que nunca menciona el Wahro Sin son los uteritas, menonitas y amish. Y el amish, si ustedes recuerdan, aquellos en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos, en Pensilvania, en Nueva York, en Newark y todas esas partes de Estados Unidos, viven los amish, y los amish son alemanes que vinieron de Alemania al Nuevo Mundo, a Estados Unidos, y que ellos mantienen una vida bien simple. Aún ellos no ocupan botones, no ocupan, no todos, pero la mayoría no ocupan electricidad,
y no ocupan autos. Hay unos que ya sí, que ocupan autos, ocupan todo esto, pero sí un estilo de vida más simple que el que muchos cristianos llevamos el día de hoy. Los Amish aún existen, los menonitas también existen, en Sudamérica son bastantes, en México, en el norte de México hay muchos menonitas, en Guatemala hay muchos menonitas y también en Estados Unidos tienen seminarios, tienen universidades. En Europa. Ellos son los descendientes de Simon Meno o Simon Meno, o Meno Simon en inglés, que él viene de Holanda. Ellos, de ahí, ellos son pacifistas, tanto como los Amish. Los Amish también son pacifistas, son en contra de la guerra. Y los uteritas, que los uteritas aún existen, menos número de ellos, pero también son pacifistas y también son descendientes anabaptistas. El día de hoy, muchas personas se consideran anabaptistas como yo, que tenemos ciertos rasgos anabaptistas, que yo no creo que el gobierno tiene que ver nada con la iglesia, ni la iglesia con el gobierno. En Estados Unidos es muy diferente, muchos bautistas no, muchos bautistas son republicanos y ellos adoran al Estado o lo veneran de una forma que ni Pablo veneró al Imperio Romano ni a otra cosa, ni otra entidad. Así que sí, hubieron anabaptistas errados, anabaptistas herejes, por decirlo así, pero recordemos que también del lado de los reformados también hubieron muchas personas que se desviaron. El ejemplo por excelencia, yo siempre me pongo a pensar en Princeton, cuando salió cuando B.B. Warfield estaba ahí, muchos llegaron a B.B. Warfield, fue uno de los grandes héroes del presbiterianismo, que peleó con Charles Finney. Charles Finney, dependiendo de muy aparte de lo que muchos piensan de que él no fue cristiano, que él fue un falso profeta y fue el que inventó la llamada, él fue el primero que predicó con un lenguaje normal, profano, por decirlo así, de la calle. Fue el primero que hizo eso, también fue el primero que dejó que las mujeres leyeran en la Biblia o oraran en la iglesia. Fue el primero también de que hizo los cultos no solamente los domingos, sino durante la semana. Y fue el primero que hizo el llamado al altar. Eso no lo niego. Pero ¿por qué es que él hizo todo eso? Él hizo todo eso porque había una gran apatía de parte de los reformados presbiterianos calvinistas de su área. Por eso fue. También el White Horse Inn habla acerca de él y tiran y dicen peste de este hombre que estoy hablando. Pero, claro, en Nueva York, les quiero dar un poco de esto para que ustedes entiendan de dónde vienen todas estas pugnas. Finney, es cierto, donde el Burn Area District, el distrito quemado, porque muchos de Nueva York y todas esas partes, y ahora esa área de Estados Unidos, el este-norte, el área más secular junto con el oeste-norte, son las áreas más seculares de Estados Unidos. Y dicen que fue por la culpa de Finney, que él predicaba un falso evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y yo siempre pregunto, bueno, si esto es cierto, ¿por qué es que ahora entonces los lugares donde la reforma tomó lugar, hace 500 años, por ejemplo, Ginebra, es un lugar secular totalmente? Y me recuerdo, lo tengo bien presente cuando se le preguntó a la mujer que es pastora ahora en la iglesia de Calvino. Pastora, para algunos que no creen que las mujeres pueden ser pastoras, pues cuando le preguntó a este hombre que la entrevistó, ¿qué piensas tú que Calvino objetaría que tú fueras pastora en esta iglesia? Y la respuesta de la mujer fue, bueno, ese fue el tiempo que Calvino, ahora este es mi tiempo. O sea, que no le importaba lo que Calvino dijera, ella ya no seguía Calvino. Así que estas críticas de los que hacen del White Horse Inn y que hacen los neoreformados, estas críticas que hacen de que el presbiterianismo tan perfecto, usted vaya a la iglesia presbiteriana de Escocia, de donde viene, donde nació el presbiterianismo fuerte, donde John Knox, el que dijo que Ginebra era la mejor escuela de teología, por decir así, la mejor escuela de teología después de los apóstoles, cosa que a mí eso es pura propaganda. A mí me molesto cuando leí eso la primera vez, porque no era cierto. 30 años después que Calvino se murió, el calvinismo menguó en Ginebra. ¿Y qué? ¿Vamos a decir lo mismo que Finney, que también fue la culpa de Calvino? No, es como uno, por eso le estoy diciendo, cómo uno interpreta la historia.
cómo uno interpreta la historia. Y lo que yo he tratado de hacer en esta charla que le he estado dando es tratando de darle los dos lados de la moneda. El anabaptismo no es santo, pero tampoco es profano. Es simplemente compuesto de personas humanas con errores garrafales, como lo fue Calvino, como lo fue Lutero, como lo fue Zwinglio. ¿Zwinglio cómo murió? Zwinglio murió de una forma bien triste. Lo llevaron, él era capellán del ejército de Ginebra, de Zurich, de su ciudad, y lo mataron. Y lo encontraron en el campo muriéndose y le dijeron los católicos, creían que era cualquier persona, le dijeron, confiesa tus pecados y dile a la Virgen que te ayude para irte. Y dijo que no. Y la gente se quedó asombrada. Después le quisieron dar la hostia y acuérdense que el protestante no la podía tomar, dijo que no. Y entonces lo reconocieron y ¿qué lo que hicieron? Lo descuartizaron y lo quemaron. Así murió Zwinglio. Al oír esto, Calvino dijo, qué bueno. ¿Y por qué? Porque Zwinglio y Lutero no estaban de acuerdo conforme la Santa Cena. Zwinglio fue uno de los primeros que propuso que la Santa Cena era un memorial, mientras que Lutero enseña, y enseñan los luteranos el día de hoy, que el Señor está presente en el pan y en la copa, que el Señor está en ese momento con nosotros. Y el calvinismo enseña de que por fe estamos comiendo la carne y la sangre de Cristo para nutrirnos a nosotros. 3 formas de pensar. Pero eso es lo que Lutero dijo cuando se murió Zwinglio. Así que la historia no es tan color de rosas como se nos quiere pintar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Esta es la historia de los anabaptistas que le he querido contar de una forma muy resumida. Debo de también reconocer que no se ha hecho tanto investigación con respecto a ellos. En los últimos 30 años sí ha renacido un nuevo interés en en qué fue el anabaptismo y cómo es que ahora nos está impactando, el día de hoy nos está impactando. Y yo creo que es bien importante saberlo porque así podemos ver la otra cara de la reforma. Y muchas de las cosas que quizás usted ha oído el día, Lutero fue así, Calvino fue así, wow, yo nunca lo había oído. Bueno, como alguien me dijo, los 5 puntos del Tulip salieron de Dort. No, eso no salió de Dort, eso fue hasta 1912 que alguien lo escribió. Y lo escribió diciendo, usted lo puede leer también en luisjovel.com, y ponga Tulip en el search, diciendo de que estos son los 5 puntos, pero aún las personas que él citaba discrepaban uno con el otro. ¿Cuáles eran los 5 puntos? Hay veces que la U no significaba lo mismo que la U, ahora muchos piensan que significaba. Todo eso, mis queridos amigos, es importante ser históricos. No es importante crear lo que yo quiero creer, la historia que a mí me guste, sino lo que está en la historia. Tenemos que ser sinceros. Y para cerrar, yo soy bautista una vez más, calvinista en casi toda mi vida, en muchas cosas. Por ejemplo, la posición de la Santa Cena, eso es lo que yo creo, lo que Calvino enseña. Una combinación entre calvinismo y zwingliismo. Eso es lo que yo creo en la predestinación. Yo creo también que hay muchas paradojas en la Biblia y eso es fuerte el luteranismo. El luteranismo enseña que hay muchas paradojas. Por ejemplo, cómo es que la Biblia dice de que hay predestinación, pero también dice que el llamado es para todos. Eso es una paradoja que yo no entiendo, pero yo la acepto porque está en la Biblia. Y esa es una posición bien bautista también. Quiere decir de que el anabaptismo agarraba lo mejor y a veces lo peor de la reforma magisterial y lo hacía de ellos. Y asimismo yo el día de hoy lo estoy haciendo. Repito, soy bautista, soy pastor bautista, he estudiado tanto en seminario calvinista reformado y también bautista en este momento, pero dentro de los bautistas existe esa libertad de poder creer conforme la revelación que Dios me está dando a mí. Siempre tomando en cuenta qué es lo que la comunidad de fe me está diciendo
y siempre tomando en cuenta lo que otros cristianos el día de ayer han creído. No empezó la revelación conmigo, ni va a terminar la revelación conmigo. Esa es la diferencia a muchos de que creen que Dios les va a revelar algo y eso es lo que todos tienen que creer. Así que yo les invito a estudiar la historia, a estudiar, cuando oigan algo, estudien, rasquen un poquito más profundo, para ver si el que se lo está enseñando o aquel que les está queriendo convencer de cierto punto tiene razón. Quizás no la tenga tanto, quizás la tenga poco, quizás la tenga mucho, pero es importante que usted y yo revisemos qué es lo que eso nos está dando como historia y como Biblia. Así que con eso lo dejo y que Dios...